Y es que la participación de las mujeres es fundamental en todos los ámbitos, así se destacó en la Asamblea Legislativa. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2013 las mujeres tuvieron una participación de 43.8% del personal ocupado en las actividades económicas, lo que las convierte en una fuerza laboral fundamental para el país. Analizando los datos por sector económico, es en las asociaciones religiosas, los servicios públicos y el comercio donde tienen una participación similar a la de los hombres. Desde la Asamblea Legislativa, el esfuerzo se reconoce y las diputadas saben lo que significa abrirse paso. Pues creo que también depende de uno como mujer, porque en muchas ocasiones las mujeres nos quedamos calladas. Entonces, cuando uno se respete como mujer, es cuando vamos a avanzar. Efectivamente, la ciudad es un ejemplo a nivel nacional de que se puede lograr el avance donde querramos. Cuesta un poco más de trabajo, pero depende como mujer. El trabajo en el hogar es un tema aparte. En el 2016, el valor económico de ese trabajo superó los 4.6 billones de pesos, lo que equivale al 23.2% del Producto Interno Bruto Nacional. De ese valor, el 75.3% fue generado mediante el trabajo de las mujeres, quienes ocuparon 2.027 millones de horas a la semana en ese tipo de labores. A decir de la diputada Peralta, la discriminación hacia las mujeres se debe atacar de origen. Es en la familia donde se debe sembrar la semilla de la equidad. Nos falta mucho, pero repito, viene la educación desde la casa, que eduquemos a nuestras hijas, pero también a nuestros hijos, de que podemos ser igual, de igualdad en género para todos y para todas. La discriminación en cualquier ámbito de la vida social que se presente es una forma de violencia y en la capital del país ya constituye un delito. Con imágenes de Joel Arias, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.